Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like si este mensaje llega a tu corazón. Aquí compartimos historias que tocan el alma, enseñanzas que permanecen en el tiempo y verdades eternas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios en medio de su caminar. En la cumbre de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios disfrutaba de paz, abundancia y unidad, reinó un hombre cuyo nombre quedó grabado en la eternidad, Salomón, el hijo del rey David, el constructor del templo. El sabio entre sabios, y también el hombre que, a pesar de tenerlo todo, terminó extraviando su corazón. 1. Un nacimiento marcado por la redención. La historia de Salomón comienza incluso antes de su nacimiento, en uno de los episodios más intensos de la vida de David. Tras cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. Aquel pecado trajo dolor y consecuencias, pero también fue el escenario de una de las mayores restauraciones en la historia bíblica. Dios, en su misericordia, permitió que del vientre de Betsabé naciera un hijo amado, Salomón, cuyo nombre significa paz. Fue también llamado Jedidías, amado por el Señor. Desde pequeño, Salomón fue formado en la corte de David, escuchando salmos, viendo cómo su padre se humillaba ante Dios, aprendiendo que la grandeza no está en la fuerza, sino en el temor del Señor. 2. El ascenso al trono entre intrigas. Cuando David envejeció, el trono fue disputado por su hijo Adonías, quien intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre ni del profeta Natán. Pero Betsabé, con la ayuda del profeta, intercedió por Salomón. David actuó rápidamente, montó a Salomón en su mula real y ordenó que lo ungieran en Gión como el legítimo rey. Así, entre vítores, trompetas y alabanzas, Salomón comenzó su reinado, aún siendo joven. David, antes de morir, lo llamó una última vez y le entregó un legado. Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas. 3. El sueño que marcó la historia. Poco después de ser coronado, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. Allí, en un sueño divino, Dios se le apareció con una pregunta que pondría a prueba su corazón. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió poder, venganza ni riqueza. Dijo: soy un muchacho. No sé cómo salir ni entrar. Este pueblo es grande. Dame un corazón entendido para juzgar con justicia. Y Dios respondió: porque has pedido sabiduría y no riqueza ni gloria, te daré un corazón sabio como nunca antes. Y además, te daré riquezas, honor y paz. Desde entonces, su sabiduría se volvió legendaria. 4. El juicio que lo inmortalizó. El primer gran caso de su reinado fue el de dos mujeres que compartían una casa. Ambas habían dado a luz, pero uno de los bebés murió durante la noche. Ahora, ambas reclamaban ser la madre del niño vivo. Sin testigos, sin evidencia, Salomón pidió una espada. Dividan al niño en dos y den mitad a cada una, ordenó. La verdadera madre, dominada por el amor, suplicó que lo dieran a la otra. Esa es la madre, dijo el rey. Porque prefiere cederlo antes que verlo morir. Y el pueblo tembló al ver que en su rey moraba la sabiduría de Dios. 5. El templo, la obra más grande jamás construida en Israel. Durante 4 años se prepararon materiales. Y entonces, Salomón inició la obra que su padre no pudo realizar, la construcción del templo de Dios. Cedros del Líbano, piedras labradas en cantera, oro, plata, bronce, lino bordado, artesanos expertos trabajaron en silencio, siguiendo cada detalle dado por Dios. En 7 años lo completaron. Cuando colocaron el arca del pacto en el lugar santísimo, una nube llenó el templo, la gloria de Dios descendió. Salomón, con los brazos levantados al cielo, oró: si tu pueblo peca y se arrepiente, óyelo desde los cielos. Si es llevado cautivo y clama, perdónalo. Señor, habita entre nosotros. Dios respondió con fuego del cielo, y el pueblo cayó rostro en tierra. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas,
probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo: todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas, probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo: todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 7. El corazón dividido, el inicio del declive. Pero con los años, Salomón cambió. Amó a mujeres extranjeras, 1000 en total entre esposas y concubinas, muchas de las cuales eran paganas. Y su corazón se debilitó. Por complacerlas, permitió la idolatría. Luego, él mismo participó. Construyó altares a Astarte, Moloc, Quemos y otros dioses. El rey sabio se alejó del Dios verdadero. La voz de Dios lo confrontó. Porque tu corazón se ha apartado, te quitaré el reino. No en tus días, por amor a David, pero tu hijo lo verá dividido. Dios levantó enemigos, Hadad, Rezón, y sobre todo, Jeroboam, quien más tarde lideraría las tribus del norte. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. Vi que no hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Y concluyó con estas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. No hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like si este mensaje llega a tu corazón. Aquí compartimos historias que tocan el alma, enseñanzas que permanecen en el tiempo y verdades eternas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios en medio de su caminar. En la cumbre de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios disfrutaba de paz, abundancia y unidad, reinó un hombre cuyo nombre quedó grabado en la eternidad: Salomón, el hijo del rey David, el constructor del templo. El sabio entre sabios, y también el hombre que, a pesar de tenerlo todo, terminó extraviando su corazón. 1. Un nacimiento marcado por la redención. La historia de Salomón comienza incluso antes de su nacimiento, en uno de los episodios más intensos de la vida de David. Tras cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. Aquel pecado trajo dolor y consecuencias, pero también fue el escenario de una de las mayores restauraciones en la historia bíblica. Dios, en su misericordia, permitió que del vientre de Betsabé naciera un hijo amado, Salomón, cuyo nombre significa paz. Fue también llamado Jedidías, amado por el Señor. Desde pequeño, Salomón fue formado en la corte de David,
escuchando salmos, viendo cómo su padre se humillaba ante Dios, aprendiendo que la grandeza no está en la fuerza, sino en el temor del Señor. 2. El ascenso al trono entre intrigas. Cuando David envejeció, el trono fue disputado por su hijo Adonías, quien intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre ni del profeta Natán. Pero Betsabé, con la ayuda del profeta, intercedió por Salomón. David actuó rápidamente, montó a Salomón en su mula real y ordenó que lo ungieran en Gión como el legítimo rey. Así, entre vítores, trompetas y alabanzas, Salomón comenzó su reinado, aún siendo joven. David, antes de morir, lo llamó una última vez y le entregó un legado. Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas. 3. El sueño que marcó la historia. Poco después de ser coronado, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. Allí, en un sueño divino, Dios se le apareció con una pregunta que pondría a prueba su corazón. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió poder, venganza ni riqueza. Dijo: soy un muchacho. No sé cómo salir ni entrar. Este pueblo es grande. Dame un corazón entendido para juzgar con justicia. Y Dios respondió: porque has pedido sabiduría y no riqueza ni gloria, te daré un corazón sabio como nunca antes. Y además, te daré riquezas, honor y paz. Desde entonces, su sabiduría se volvió legendaria. 4. El juicio que lo inmortalizó. El primer gran caso de su reinado fue el de dos mujeres que compartían una casa. Ambas habían dado a luz, pero uno de los bebés murió durante la noche. Ahora, ambas reclamaban ser la madre del niño vivo. Sin testigos, sin evidencia, Salomón pidió una espada. Dividan al niño en dos y den mitad a cada una, ordenó. La verdadera madre, dominada por el amor, suplicó que lo dieran a la otra. Esa es la madre, dijo el rey. Porque prefiere cederlo antes que verlo morir. Y el pueblo tembló al ver que en su rey moraba la sabiduría de Dios. 5. El templo, la obra más grande jamás construida en Israel. Durante 4 años se prepararon materiales. Y entonces, Salomón inició la obra que su padre no pudo realizar, la construcción del templo de Dios. Cedros del Líbano, piedras labradas en cantera, oro, plata, bronce, lino bordado, artesanos expertos trabajaron en silencio, siguiendo cada detalle dado por Dios. En 7 años lo completaron. Cuando colocaron el arca del pacto en el lugar santísimo, una nube llenó el templo, la gloria de Dios descendió. Salomón, con los brazos levantados al cielo, oró. Si tu pueblo peca y se arrepiente, óyelo desde los cielos. Si es llevado cautivo y clama, perdónalo. Señor, habita entre nosotros. Dios respondió con fuego del cielo, y el pueblo cayó rostro en tierra. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas, probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo: todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas, probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo: todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 7. El corazón dividido, el inicio del declive.
Pero con los años, Salomón cambió. Amó a mujeres extranjeras, 1000 en total entre esposas y concubinas, muchas de las cuales eran paganas. Y su corazón se debilitó. Por complacerlas, permitió la idolatría. Luego, él mismo participó. Construyó altares a Astarte, Moloc, Quemos y otros dioses. El rey sabio se alejó del Dios verdadero. La voz de Dios lo confrontó. Porque tu corazón se ha apartado, te quitaré el reino. No en tus días, por amor a David, pero tu hijo lo verá dividido. Dios levantó enemigos, Hadad, Rezón, y sobre todo, Jeroboam, quien más tarde lideraría las tribus del norte. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. Vi que no hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Y concluyó con estas palabras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. No hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like si este mensaje llega a tu corazón. Aquí compartimos historias que tocan el alma, enseñanzas que permanecen en el tiempo y verdades eternas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios en medio de su caminar. En la cumbre de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios disfrutaba de paz, abundancia y unidad, reinó un hombre cuyo nombre quedó grabado en la eternidad, Salomón, el hijo del rey David, el constructor del templo. El sabio entre sabios, y también el hombre que, a pesar de tenerlo todo, terminó extraviando su corazón. 1. Un nacimiento marcado por la redención. La historia de Salomón comienza incluso antes de su nacimiento, en uno de los episodios más intensos de la vida de David. Tras cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. Aquel pecado trajo dolor y consecuencias, pero también fue el escenario de una de las mayores restauraciones en la historia bíblica. Dios, en su misericordia, permitió que del vientre de Betsabé naciera un hijo amado, Salomón, cuyo nombre significa paz. Fue también llamado Jedidías, amado por el Señor. Desde pequeño, Salomón fue formado en la corte de David, escuchando salmos, viendo cómo su padre se humillaba ante Dios, aprendiendo que la grandeza no está en la fuerza, sino en el temor del Señor. 2. El ascenso al trono entre intrigas. Cuando David envejeció, el trono fue disputado por su hijo Adonías, quien intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre ni del profeta Natán. Pero Betsabé, con la ayuda del profeta, intercedió por Salomón. David actuó rápidamente, montó a Salomón en su mula real y ordenó que lo ungieran en Gión como el legítimo rey. Así, entre vítores, trompetas y alabanzas, Salomón comenzó su reinado, aún siendo joven. David, antes de morir, lo llamó una última vez y le entregó un legado. Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas. 3. El sueño que marcó la historia. Poco después de ser coronado, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. Allí, en un sueño divino, Dios se le apareció con una pregunta que pondría a prueba su corazón. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió poder, venganza ni riqueza. Dijo: soy un muchacho. No sé cómo salir ni entrar. Este pueblo es grande. Dame un corazón entendido para juzgar con justicia. Y Dios respondió: porque has pedido sabiduría y no riqueza ni gloria, te daré un corazón sabio como nunca antes.
Y además, te daré riquezas, honor y paz. Desde entonces, su sabiduría se volvió legendaria. 4. El juicio que lo inmortalizó. El primer gran caso de su reinado fue el de dos mujeres que compartían una casa. Ambas habían dado a luz, pero uno de los bebés murió durante la noche. Ahora, ambas reclamaban ser la madre del niño vivo. Sin testigos, sin evidencia, Salomón pidió una espada. Dividan al niño en dos y den mitad a cada una, ordenó. La verdadera madre, dominada por el amor, suplicó que lo dieran a la otra. Esa es la madre, dijo el rey. Porque prefiere cederlo antes que verlo morir. Y el pueblo tembló al ver que en su rey moraba la sabiduría de Dios. 5. El templo, la obra más grande jamás construida en Israel. Durante 4 años se prepararon materiales. Y entonces, Salomón inició la obra que su padre no pudo realizar, la construcción del templo de Dios. Cedros del Líbano, piedras labradas en cantera, oro, plata, bronce, lino bordado, artesanos expertos trabajaron en silencio, siguiendo cada detalle dado por Dios. En 7 años lo completaron. Cuando colocaron el arca del pacto en el lugar santísimo, una nube llenó el templo, la gloria de Dios descendió. Salomón, con los brazos levantados al cielo, oró. Si tu pueblo peca y se arrepiente, óyelo desde los cielos. Si es llevado cautivo y clama, perdónalo. Señor, habita entre nosotros. Dios respondió con fuego del cielo, y el pueblo cayó rostro en tierra. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas, probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo. Todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas, probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo. Todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 7. El corazón dividido, el inicio del declive. Pero con los años, Salomón cambió. Amó a mujeres extranjeras, 1000 en total entre esposas y concubinas, muchas de las cuales eran paganas. Y su corazón se debilitó. Por complacerlas, permitió la idolatría. Luego, él mismo participó. Construyó altares a Astarte, Moloc, Quemos y otros dioses. El rey sabio se alejó del Dios verdadero. La voz de Dios lo confrontó. Porque tu corazón se ha apartado, te quitaré el reino. No en tus días, por amor a David, pero tu hijo lo verá dividido. Dios levantó enemigos, Hadad, Rezón, y sobre todo, Jeroboam, quien más tarde lideraría las tribus del norte. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. Vi que no hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Y concluyó con estas palabras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad,
dividiendo así el reino para siempre. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. No hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre.